Bueno, primero que nada, gracias ahí por darnos la posibilidad de charlar con vos. Son unos momentos donde hay mucho movimiento en el sector ambiental por este tema que viene hace ya un par de semanas, ¿no?, ganando la agenda, que es lo del quebracho blanco. Contanos un poco cómo lo estás viviendo a esto y cuáles fueron las repercusiones en relación a que se te ha nombrado a vos como uno de los responsables de esta decisión de sacar el quebracho de la avenida Luchese. Bueno, en principio es importante destacar que estamos ante un momento con una crisis muy fuerte en términos sociales, económicos y ambientales, que es algo que nosotros venimos, digamos, diciendo y tratando de visibilizar hace mucho tiempo, porque muchos de los problemas que existen en la sociedad, en términos económicos, en términos sociales, también impactan fuertemente en el ambiente. Entonces, evidentemente, este momento que se está atravesando en Villa Allende, en las afueras ahí de la ciudad de Córdoba, tiene que ver un poco con algo que viene sucediendo en la provincia de Córdoba, que me parece que se subestimó muchísimo a la hora de intentar ampliar esta avenida, que es cómo reacciona la gente ante estos arrebatos, digamos, ambientales. La verdad que, primero en principal, decir que esto me afecta mucho a mí, a mis compañeros y compañeras, porque este lugar que supimos conseguir con mucho esfuerzo, con mucha pelea, con mucha lucha, con mucha inteligencia política, digamos, y territorial, de articular, de vincular, de entramar, hoy nos encuentra, a mí en particular en el Ministerio de Ambiente, pero a un montón de compañeros y compañeras en la gestión, en los consejos deliberantes, en las comisiones comunales, en cooperativas, pero bueno, en institucionalidad. Y hoy en día, sacar un quebracho de esta magnitud, digamos, realmente es una aberración, digamos, una aberración social, cultural, histórica. Si lo ves desde un punto de vista inclusive desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde el desarrollo mismo, esto sería la oportunidad de una síntesis entre el crecimiento y el cuidado de la naturaleza, digamos, ¿no? Me parece que el resguardo de este patrimonio natural y cultural que significa el quebracho blanco de Villa Allende, que ya pasó a ser ya un símbolo del bosque nativo, porque la gente y la comunidad lo determinó así, digamos, y el mismo árbol lo representa y lo expresa, tranquilamente podría ser justamente un símbolo de que la gente pase por el costado respetándolo. Es una oportunidad que se perdió enorme. Y bueno, y esto es ya una posición. Esto lo quiero dejar dicho no solamente como una idea o como una propuesta, digamos, que ya surgió desde la gente misma, desde profesionales, no desde un simple artesano como soy yo, sino de profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos, maestro mayor de obra, gente que está, biólogos obviamente, técnicos profesionales que acercaron todo tipo de propuesta para evitar justamente la extracción de un árbol que tiene un símbolo muy grande. Vos estás trabajando en el Ministerio de Ambiente. ¿Cuál es tu área en particular? Yo soy director general de ordenamiento territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia. Uh-huh. ¿Y cuáles son las tareas que cumplís dentro de ese ministerio? Bueno, tendría que hacerte una especie de síntesis de cómo se crea la dirección, porque yo no agarro un cargo construido, digamos, ¿no? Donde alguien se fue y asumí yo. Uh-huh. Es un cargo que se creó con el Ministerio de Ambiente, porque antes era la Secretaría de Ambiente, y que construimos a partir de una propuesta que le hicimos a la ministra y al gobernador, entendiendo que la falta de planificación territorial y de ordenamiento ambiental del territorio es como la estructura base de todos los problemas socioambientales que tiene nuestra provincia, fundamentalmente fuera de la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba también, pero fuera de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, esto fue aceptado
tanto por el gobernador como por la ministra, por la cual se creó por decreto mi cargo y la Dirección de Ordenamiento Territorial. Y de alguna manera lo que venimos haciendo nosotros es trabajar en conjunto, creando ámbitos de debate, de diálogo y de construcción de normativas con los gobiernos locales, las instituciones de la comunidad, o sea, la comunidad organizada, los diferentes colegios de profesionales y el Ministerio de Ambiente, digamos, ¿no? Intentando compatibilizar normativas provinciales con normativas locales e intentando justamente asumir un rol regional de los gobiernos locales donde las comunidades sean protagonistas. Vos, lo que me interesa saber es de qué manera a vos se te llega a vincular a este tema del quebracho. ¿Por qué razón aparece tu nombre entre la lista de responsables de esta decisión de extraer el quebracho? Yo creo que hay dos cosas. Hay una que es política, que tiene que ver con que evidentemente mi trayectoria y la de mis compañeros y compañeras, y fundamentalmente al haber construido un movimiento verde, ha generado, digamos, una expectativa en un montón de gente y también una reacción negativa en quienes de alguna manera políticamente no comparten el lugar desde donde yo estoy trabajando hoy. Y después me parece que hay una muy mala intención por parte de algunas personas de vincularme a mí en un lugar donde yo no solamente que no tomo la decisión, sino que además claramente y abiertamente mi posición es contraria a la extracción de ese árbol, digamos, porque inclusive he formado parte de diálogos con algunos miembros que están hoy en el grupo que está más activo en la defensa del quebracho, donde pudimos generar una mesa de comunicación que no había entre autoridades del gobierno, digamos, y la ingeniera, por ejemplo, que tenía la propuesta concreta para torcer la traza de la avenida Padre Lucchesi. Entonces, bueno, creo que hay esas dos cosas. Y políticamente, claro, hemos generado una expectativa muy grande, la trayectoria nuestra, no solamente en las grandes luchas que ha dado el pueblo cordobés en defensa de la naturaleza, sino también en la gestión en Villa Ciudad Parque, en el tramo de gestión donde fui jefe comunal de Villa Ciudad Parque, donde el eje central fue el ambiente, y hoy trabajar en el gobierno de Córdoba, un gobierno que, bueno, durante muchos años se enfrentó a distintas situaciones ambientales como esta, por ejemplo, iguales a esta, donde se pasó por encima, digamos, la obra pública o la mega obra por encima de la naturaleza. Esto fue con la autovía, con la instalación de Monsanto, con las fumigaciones con agrotóxicos. En muchos casos de forma pública, como es este caso, que es la Municipalidad de Villa Allende, y en otros casos más de forma privada, con la necesidad de legislación, como puede ser el caso de las fumigaciones con agrotóxicos o el tema de Monsanto, donde, bueno, siempre fueron, o el caso del negocio inmobiliario, donde quizás ahí el enfrentamiento es más con sectores privados, digamos. Pero bueno, el tema ambiental en Córdoba es un tema súper importante. Creo que una de las cosas que sucedió acá fue que también se subestimó muchísimo a la gente. Creo que no se comprendió que esta situación iba a escalar, porque en Córdoba existe una comunidad y un sujeto político que defiende el ambiente. Y está más que claro con lo que está pasando ahora, ¿no? Esto ya viene pasando. Creo que el hecho más importante que demuestra eso fue la expulsión de la multinacional más grande del mundo, que era Monsanto, hoy Bayer, de la provincia de Córdoba, hecho político que no sucedió en ninguna parte del mundo. Pero creo que esto también lo demuestra, ¿no? Al mismo tiempo que Milei ayer dio de baja el INTA, el INTI, quitó derechos a las personas con discapacidad, a los jubilados, el financiamiento a las universidades, etcétera, 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 un montón de gente sin trabajo, y que van pasando al mismo tiempo un montón de cosas sociales y económicas muy complejas para la población, que también generan un estado de ánimo pésimo. Claro, y vos recién hablabas de una inteligencia política y una construcción que tiene una trayectoria, ¿no? Que hoy se manifiesta en el movimiento verde. ¿Cómo convive eso con tu participación dentro de un gobierno provincial que no tiene los mismos criterios, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Bueno, vos sabés que recién en una de las conversaciones privadas con una persona que me preguntaba por el quebracho, y me decía, ¿no pensaste en renunciar? Digamos, y claro, por supuesto.
O sea, le digo, ese es un diálogo que sí me interesa tener, digamos, y que me parece que puede ser un diálogo político honesto. Es decir, sigue teniendo sentido lo que venimos haciendo desde la Dirección de Ordenamiento Territorial en este lugar, o ya no tiene más sentido si sacan el quebracho. Por ejemplo, la semana que viene o mañana mismo empieza otra situación muy compleja que es el anuncio del asfalto, digamos, de la Reserva de la Calera, donde también funciona un centro clandestino de detención, digamos, un lugar donde tiene serias sospechas de haber enterramientos clandestinos de personas desaparecidas, digamos, ¿no? Donde también funciona el principal pulmón verde de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, tiene sentido salir de acá y no tener un informe desde nuestro lugar, o por ejemplo, como fue el otro día que estuvimos en Segunda Usina, donde una de las empresas desarrollistas más importantes de Córdoba, EVI, que tiene unas publicidades bastante vergonzosas que dice "Las sierras son nuestras", está teniendo un desarrollo en un lugar donde hay un bosque nativo prístino, una zona que no había sido intervenida, y bueno, y desde la dirección estamos trabajando con Policía Ambiental justamente en desarmar y desarticular ese negocio inmobiliario. Bueno, así un montón de experiencias en la provincia que a lo mejor ya no tienen más sentido, digamos. Porque... Ahí te hago un paréntesis. O sea, vos me decís que estás haciendo un informe, por ejemplo, en relación a este tema de la calera. El informe de tu dirección dirá si es conveniente o no conveniente que eso avance o se frene. ¿Eso es vinculante, digamos? ¿Es tomado en cuenta por el gobierno o qué pasa con eso? Mira, no nos va a pasar lo mismo que pasó con el quebracho. Evidentemente son jurisdicciones distintas, que también es muy difícil en la política y en este tipo de peleas entenderlo. Acá me parece que en algún momento de la nota tendríamos que dialogar específicamente de quién tenía la llave para salvar el quebracho o cómo se dan esas situaciones, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que de ninguna manera esto de la calera nos va a pasar lo mismo que el quebracho. Acá va a haber un informe que tenga que ver con este lugar, con un lugar que no pertenece a un municipio, sino que pertenece a una reserva nacional del ejército, que es la reserva de la Calera, digamos. ¿Y ahí quién tiene jurisdicción? Donde el gobierno nacional. El gobierno nacional. Donde hay una ruta que es provincial, digamos, donde hay una ruta que es provincial, digamos, ¿no? Entonces, ya ahí sí el Ministerio de Ambiente tiene que tomar una determinación porque tiene que haber un estudio de impacto ambiental y ese estudio de impacto ambiental tiene que venir con un informe del Ministerio de Ambiente. En el caso del quebracho no se hizo ningún tipo de estudio de impacto ambiental. Justamente eso te quería decir, es que la avenida Padre Lucchesi es del municipio de Villa Allende. Por lo tanto, quien tiene la posibilidad de tomar la decisión si la ruta pasa por el costado o se lo extrae es la Municipalidad de Villa Allende. La municipalidad o la comuna es quien determina si se corre o no se corre. ¿Eso mediante resolución o cómo se resuelve? Eso es mediante una ordenanza que declare patrimonio natural y cultural al quebracho. Como se hizo acá con las sierras, digamos. Como se hizo acá con las sierras, donde se declaró una cota de altura, exactamente. Claro. Porque hay una ley en Córdoba, que es la 8102, que es la ley de municipios y comunas, donde le da facultades a los municipios y comunas, donde le da la facultad, no facultades, le da la facultad para planificar el uso de suelo. Por lo tanto, si el Consejo Deliberante, de los cuales no hay ningún nombre que aparezca de ninguno de los concejales en estas publicaciones, hubiese tomado la decisión de declarar patrimonio natural y cultural a ese quebracho, no había nadie, ni el presidente de la nación, ni el gobernador, que pudiese modificar esa ordenanza, digamos. Claro, o sea que ahí tenemos un primer responsable, digamos. Ahí hay una primera respuesta a la situación. En frío, ¿no? En caliente, uno vincula al quebracho con el Ministerio de Ambiente. Claro. O sea, sí. A ver, no nos vamos a correr de esa situación, de esa asimilación. Estamos hablando de un quebracho, entonces estamos hablando de algo ambientalmente, digamos, de algo que es patrimonio de la naturaleza, digamos. Se supone que el Ministerio de Ambiente debería reaccionar. Ahora, no está en las facultades del Ministerio de Ambiente habilitar o no habilitar esa obra, o cuidar o no cuidar ese quebracho.
digamos, donde está en todo caso en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Claro. Villa Allende, que Claro. tampoco sabemos a cargo de quién está y cuál es la opinión que tiene. Bien, ¿y en el caso de La Calera? En el caso de La Calera es una ruta provincial sobre una jurisdicción nacional. O sea que ahí sí es responsabilidad plena del gobierno de la provincia. Plena, digamos. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. También puede ser que la justicia federal determine la zona esa, esté dentro de una zona que tiene declarada la justicia como medida a innovar. Ajá. El sitio de la memoria de... Bancame un segundo que está pasando esto de radio de pueblo, ¿viste? Es así. A veces pasan camiones con motores importantes. El sitio de la memoria de La Perla, que está dentro de la reserva de La Calera, tiene ciertas zonas que tienen una medida de innovar por parte de la justicia federal, porque justamente hay una sospecha importante sobre enterramientos en ese lugar. Entonces, obviamente que se está esperando que pase el escáner, ese avión que tiene, bueno, que supo tener el gobierno y todas las áreas y los organismos que estaban trabajando con el equipo de antropología forense, digamos, que ha hecho un trabajo modelo a nivel mundial, justamente para determinar dónde puede llegar a haber huesos o restos de enterramiento, y esa traza pasa por ahí, digamos, pasa cerca de ahí, pasa por ese mismo polígono, que es un lugar muy grande, digamos, ¿no? ¿Y vos qué pensás que va a pasar ahí con esto? O sea, uno presenta el informe, por ejemplo, desde el área de ambiente, y dicen, ¿esto no es conveniente que se avance o qué? Yo creo que el Ministerio de Ambiente va a hacer un informe muy concreto, real y duro para quienes quieran asfaltar ese lugar. A ver, habrá alguien seguramente habrá algún área del ministerio que se aboque más a la biodiversidad del lugar, y a nosotros nos tocará más hablar sobre lo que significa el cambio de uso de suelo de ese lugar. Sin lugar a dudas que cuando uno cambia una calle de tierra que hoy es usada por ciclistas, por caminantes, por turistas o por personas que vienen a hacer estas caminatas de avistaje de aves o de naturaleza, esto es un pulmón verde a las afueras de Córdoba, digamos, asfaltar eso hace un cambio de uso de suelo, inclusive habilita lo que la expansión inmobiliaria. Eso había escuchado, claro, que esto era como un primer paso para habilitar la... Todo tipo de asfalto habilita la expansión inmobiliaria, digamos, ¿no? El tránsito de otro tipo de vehículos, que pueden ser camiones, ahí hay zona de canteras, entonces también puede ser un tránsito de vehículos, de camiones de cantera, de transporte público. Bueno, cambiaría la vida de ese lugar, ¿no? Que es una reserva hoy en día. Claro, y entonces en el caso de que eso avance, ¿cuál sería tu posición ahí adentro? No, digamos? la posición mía en particular, como la misma que tengo con el quebracho, es que eso no puede, o sea, eso hay que dejarlo como está, porque el uso de suelo que tiene hoy es el de reserva. O sea, cambiaríamos el uso de suelo, digamos, ¿no? Cambiaríamos el uso de suelo. El otro es una situación distinta, porque ahí funciona una ruta, lo que es una avenida, una avenida que se la estaba ampliando. Algo muy importante para destacar es que nunca ninguna de las personas que está peleando para que ese quebracho se quede dijo que no había que hacer la ampliación. Claro. Eso es muy importante destacar. O sea, nadie se opuso a la obra. Se está oponiendo a la obra. Claro. Nadie. Por lo tanto, acá me parece también que hay un hecho como de gravedad, digamos, en términos de diálogo, o algo que me parece que no está... Una falta de voluntad política. Falta de voluntad política, porque evidentemente no hay nadie que se esté oponiendo a la ampliación de la avenida. Todo el mundo sabe que es necesaria. Entonces lo que se está, de hecho se llevó una propuesta inclusive también. Entonces las personas, porque yo vi en las redes, vi que había muchas personas que estaban pegando justamente, como decís vos, desde la decepción. Decían, pero este tipo al final, digamos, y lo más suave que te tiene como es un traidor. Usaste esa palabra que me parece que está buena. Me parece que hay una decepción más que nada, ¿no? Decir, y ahí me parece que hay dos cosas. Una, que es discutir, que se puede criticar, disentir o discutir
cuál es el lugar político que ocupo Ajá. yo hoy en día, y otra cosa es responsabilizarme a mí Claro. de la extracción del quebracho. O sea, yo no tomo esa Claro. decisión, digamos. Son dos cosas totalmente distintas, porque, o sea, si yo tuviese la posibilidad de tomar algún tipo de decisión desde una dirección, o sea, yo sé que todo el mundo no conoce cómo es un organigrama ministerial, Ujú. pero una dirección es imposible yo pueda tomar una decisión de esa característica, y menos en el nivel de escala que tomó el tema, digamos, ¿no? Claro. Donde ya evidentemente tiene otra escala la problemática. Entonces, discutamos sobre si tiene sentido mi participación y mi función en el Ministerio de Ambiente de la provincia, en un ministerio que está recién creado, hace 1 año y medio, y que realmente ha cambiado diametralmente la política con respecto a lo que se venía haciendo en términos ambientales. Esto realmente opaca absolutamente todo. Claro, creo que también hay un efecto que se genera que es la organización de la conferencia del clima a la par que está pasando esto, y ese contraste genera como todavía más rechazo, ¿no? En relación a lo que es un tipo de evento y después la política concreta en territorio. Esto vos cómo lo... pienso otra vez en términos de las personas que vieron tu trayectoria y que te dicen, che, este loco se vendió. O sea, ¿cuál es tu sentido ahí adentro, digamos, del gobierno provincial? Mira, voy a usar unas palabras del gobernador, A ver. pero para el lado que creo que tiene que tener esta historia, digamos, ¿no? Uh-huh. El gobernador habló de hacer una síntesis entre el extractivismo absoluto que se lleva puesto todo Uh-huh. y quienes quieren ir para atrás y que no entienden que la sociedad hay ciertos confort que ya no los quiere dejar, digamos. Uh-huh. Y esta era la oportunidad de la síntesis. Uh-huh. Porque no había nadie que quiera ir para atrás con la obra. Claro. No había nadie que no quisiese la ampliación de la avenida Lucchesi. O sea, todo el mundo, todos, estaban de acuerdo en que la ampliación tiene que estar. Solamente lo que se estaba pidiendo es correr la traza. Por lo tanto, este era el ejemplo de la síntesis. De esa síntesis de la cual habló el gobernador en la apertura de la Conferencia Mundial Climática. Esta síntesis tiene que ver con que la obra pública no se puede llevar puesto todo, digamos, y que hay ciertos confort y ciertas situaciones que la sociedad ya no está de acuerdo en ir para atrás. Uh-huh. Como por ejemplo la ampliación de una ruta o de una avenida que es importante. Yo la conozco, la avenida. Es una avenida que tiene una relación directa con el aeropuerto de Córdoba, por lo tanto pasan muchos vehículos y una entrada a uno de los municipios, al primer municipio pasando la frontera de la ciudad de Córdoba con el departamento Colón, hay un tránsito importante, digamos, por lo tanto es de magnitud esa ampliación innecesaria, digamos, para una buena circulación, y me parece que era muy necesario dejar ese quebracho en ese lugar como patrimonio natural histórico y como síntesis de esta síntesis que estaba hablando el gobernador en la apertura. Una más y vamos cerrando. Quería saber en relación a cuando, no sé, acá del pueblo, en Ciudad Parque, todos te conocemos y vimos el proceso, digamos, de cómo se fue construyendo y pasando de lo que era un trabajo ambiental y cultural a la disputa política electoral. En ese momento me acuerdo que también hubo muchas críticas de pasar de un terreno a otro. Me parece que ahora estás justamente en otra escala y otra vez vuelven un poco este mismo tipo de críticas, pero ya proporcional a la escala, digamos, que provincial. Sin lugar a dudas. Entonces te pregunto esto, o sea, como vos como militante ambiental y como una persona que tuvo esa trayectoria, ¿vos cómo pensás que se puede compatibilizar estos objetivos que tienen las bases, digamos, de la militancia social y ambiental con el trabajo institucional en esta dimensión? Y sobre todo entendiendo que, no sé, pienso también esto, que cuando uno levanta un poco la cabeza enseguida se la empiezan a serruchar y es como que por ahí se empiezan a revolear acusaciones donde las más suaves son de traición. Pienso, bueno, de qué manera se puede llegar a construir realmente un contrapeso político a los intereses económicos que en general se llevan puesto todo, como decías vos, y digamos, entonces pienso cómo estás viendo esa situación vos, sobre todo planteando esto que te dicen, che, ¿por qué no renunciás? Y vos decís, che, y la verdad que es algo que pasa por mi cabeza o no, lo encuentro sentido, ¿cómo...?
Bueno, primero el paralelismo es buenísimo porque cuando decidimos, me acuerdo, armar la unión vecinal de Villa Ciudad Parque fue también una discusión enorme, enorme, enorme de enrolarnos en el sistema Ujú. y bueno, y salir a disputar algo de lo cual desconocíamos cómo era la dinámica, en las reglas de juego. A ver, la institucionalidad es un territorio en disputa también, Ujú. como la academia, como la ciencia Ujú. y como el territorio mismo donde uno vive. Entonces, la institucionalidad también es un territorio en disputa y lo estamos viendo con este ejemplo, para no irnos con otro ejemplo. Sí, Si en Villa Allende gobernara Pablo Riveros, claro, digamos, ese quebracho se quedaba, claro. ¿no? Entonces, la institucionalidad es un territorio en disputa. En esa disputa hay relaciones de fuerza, hay posibilidades de estar en un lugar, en otro. Y bueno, hoy nosotros tenemos la posibilidad no solamente de que Villa Ciudad Parque sea como un lugar donde estamos ensayando y también divulgando, promoviendo y difundiendo y militando otro modelo de desarrollo, digamos, de gestión, sino que también hoy se suma Cerro Azul, se suma San Marcos Sierra, se suman otros compañeros y compañeros que a lo mejor ocupan lugares en los consejos deliberantes y tienen la posibilidad desde ese lugar de poner una agenda ambiental. Bueno, esa disputa es compleja porque, como bien decís vos, cuando uno asoma la cabeza, si no te la... Vos imaginate que hoy mi lugar está siendo cuestionado por el poder económico de la provincia de Córdoba y político, que dice que vengo a entorpecer el desarrollo, porque voy poniendo carteles diciendo que marcando dónde es zona roja y dónde no se puede hacer cambio de uso de suelo. Por lo tanto, el negocio inmobiliario está pidiendo mi cabeza en el ministerio y el poder político también. Y por otro lado, se está defendiendo un quebracho y también están diciendo que yo soy responsable de eso. Entonces, es un lugar muy complejo, muy difícil, donde se nos llena el cuerpo de preguntas, para Ujú. no ser guarango, digamos, se nos llena el cuerpo de preguntas, y donde la única forma de salir de eso es con los compañeros y con las compañeras, discutiendo, dialogando y charlando de qué manera la grupalidad y el colectivo y hacia dónde se quiere ir y qué sentido tiene todavía estar en estos lugares. Si vos creo que el ejemplo es claro, ¿no? O sea, hoy, si en Villa Allende gobernara cualquiera de los que está ahí defendiendo el quebracho, Ujú. seguramente ese quebracho estaría ahí. Totalmente. Sí. Entonces, creo que va a ser muy importante también que muchos compañeros y compañeras puedan también disputar la institucionalidad de Villa Allende, porque hoy también, si no hubiese sido intendente, pero hubiesen sido concejales, yo no escuché todavía que un solo concejal de Villa Allende plantee o presente por lo menos un proyecto de ordenanza donde se declare patrimonio natural y cultural. Por ejemplo, Claro, no hay representación institucional. no hay representación institucional. Entonces, porque si hoy un concejal de Villa Allende presentara un proyecto de ordenanza para declararlo patrimonio cultural y natural, estaría en otro debate el Consejo Deliberante. Estarían muchos en la puerta del Consejo pidiéndole a los concejales que se apruebe esa ordenanza. Porque esa ordenanza es la llave que permitiría dejar ese quebracho en ese lugar. Entonces vos, una última, Sí. pienso esto, o sea, en relación, hay un costo político que está pagando acá por, digamos, porque se te endilga de alguna forma las decisiones que están en otras dependencias y en otras áreas. La relación costo-beneficio, digamos, de estar en un lugar donde se puede trabajar el tema del ordenamiento, se puede mapear zonas, se puede organizar municipios, te sigue dando un saldo positivo, negativo, eso está... Bueno, sin lugar a dudas que estamos en plena evaluación de eso y en el con pleno conflicto, digamos, Sí. ¿no? A mí lo que me interesa fundamentalmente es dejar muy clara mi posición, Ujú. que es la de que ese quebracho es un patrimonio vivo de la naturaleza y de Villa Allende particularmente. La otra vez hablaba con un amigo abogado, ambientalista, y decíamos, ese quebracho vio pasar ahí luchas independentistas. Claro, y sí, está antes O sea, en la Argentina. entonces, es un patrimonio vivo, digamos, ¿no? Entonces quiero dejar clara mi posición, Claro. muy clara mi posición. En segundo término, hay que evaluar. Hay que evaluar si el ecosaneamiento, si el trabajo por en las cuencas hídricas, si la señalización y el trabajo de ir
ordenando y tratar de frenar el negocio inmobiliario en la zona serrana de la provincia, si tiene sentido la articulación de la comunidad y construir esos espacios de diálogo entre los gobiernos locales, la comunidad y el Ministerio de Ambiente para planificar el territorio, la gestión del territorio tiene sentido. Bueno, si todo lo que venimos haciendo y las propuestas que tenemos para adelante tienen una relación de fuerza mayor que el resultado de este conflicto, que me parece que lamentablemente, por lo que estábamos viendo en las imágenes, se lo va a extraer para trasplantarlo, cosa que tiene muy poca perspectiva y posibilidades de sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces creo que también se subestimó muchísimo a la gente y espero que para adelante esto también sea una enseñanza, digamos, un aprendizaje de quienes toman estas decisiones, digamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Felicidades por el movimiento verde, por el partido y bueno, y para adelante. Bueno, gracias a ustedes.